Como les digo, niños, entonces hoy nos toca ver el tema de las proposiciones. ¿Qué es una proposición primero que nada? ¿Sí? Una proposición es un enunciado, copiemos ahí en nuestro cuaderno. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Enunciado, recuérdense, niños, ustedes han visto en comunicación y lenguaje lo que son las oraciones, todo esto de los enunciados. Prácticamente en una proposición va a ser una oración que puede ser verdadera o falsa, o una afirmación, ¿verdad? Por ejemplo, que yo diga, Matías es un niño de sexto primaria, ¿sí? Ese es un enunciado donde yo estoy afirmando o estoy declarando algo. Estoy diciendo que Matías es un niño de sexto primaria. Ese enunciado que yo estoy diciendo puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso, el enunciado que yo acabo de decir, Matías es un niño de sexto primaria, es verdadero, porque efectivamente Matías está en sexto primaria. Pero si yo digo en el siguiente enunciado, Leslie perdió el año, ese enunciado es falso. Falso. Completamente falso. Pero en ese caso, ¿cómo podemos afirmar si es falso o verdadero? ¿Cómo, Saúl? Por ejemplo, en ese ejemplo que usted nos dio, ¿cuál sería la manera de confirmar si es falso o verdadero? Para confirmar en este caso, tendríamos que ir a la realidad. En este caso, nosotros sabemos que Matías está en sexto, entonces el enunciado que es Saúl, verdadero. Y sabemos que Leslie no perdió el año, entonces el enunciado va a ser falso. Lo vamos a confirmar con nuestro entorno. Cada uno de los enunciados los vamos a confirmar con nuestro entorno para saber si son verdaderos o son falsos. ¿Sí? Las proposiciones, niños, se pueden representar con una letra, pero las letras que, a diferencia de los conjuntos, cuando nosotros representamos una proposición, las proposiciones se representan con letras minúsculas. Y siempre empezamos con nuestra primera proposición con nombre P. ¿Sí? O sea, la primera proposición que nosotros demos en un ejercicio matemático, siempre se va a nombrar con la letra P. Así como en las ecuaciones, ¿se recuerdan que yo les decía que la letra que siempre se utilizaba era la X? Aquí en las proposiciones, la letra que se va a usar para nombrar la primera proposición que tengamos en un ejercicio va a ser la letra P. Después de la P, pero siempre tiene que ser minúscula, vamos a seguir con las demás letras que siguen después de la P. Según el abecedario, después de la P, ¿qué letra sigue? Q. La Q. Después de la Q, ¿qué letra sigue? La R. La R. Y después de la R, La S. la S. Entonces, siempre cuando nombremos nuestras proposiciones, vamos a empezar a nombrar nuestra primera proposición con la letra P y vamos a continuar con las letras que siguen después de la P. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita solo estamos viendo lo que es una proposición. Entonces, como les digo, en una proposición es un enunciado o una oración que está afirmando algo. Puede ser verdadero o puede ser falso lo que se está afirmando. Entonces, en este caso, quiero que en este momento Camila me dé una proposición, un enunciado, donde Camila afirme algo. No importa si es verdadero o falso, Camila. Solo quiero que tú me afirmes algo, que me asegures algo en este momento. El teacher Javier no es maestro. El teacher Javier no es maestro. Imagínense. Muy bien, excelente. Vamos ahora con Nayeli. Quiero que me digas otro enunciado afirmándome algo, Nayeli, aunque no sea verdadero. Puede ser verdadero o falso. Tú decidí. Yo no soy zurda. Nayeli no es zurda. Bien. Ahora quiero que Alejandro me diga otro enunciado afirmándome algo. ¿Sí? Afirmando algo, teacher. Puede ser cualquier cosa que querrás afirmar. El teacher Javier es mal maestro. Esa es una gran mentira. A la gran. Eso me dolió.
Vamos a ver. Muy bien. Y la S. La S me la va a decir Brittany. Brittany. Un enunciado donde afirmes algo. Esta clase no es de matemáticas, es de lenguaje. Esta clase es de lenguaje. Muy bien. Y yo les voy a agregar una más. Los niños de sexto primaria Es la venganza del teacher. son excelentes. Ah, Teacher sabe que la primera Gracias, está mal teacher. formulada, ¿Sí? porque dice el teacher. El O sea, ya teacher. se está diciendo que es maestro. ujú. Cabal. Se Y convierte la de en abajo, misma- teacher, la R dice el Javier. Ay, perdón. Confianzudo, ¿no? Sí, que confianzudo conmigo mismo. Muy bien. Vean pues, niños, ahora sí, es turno de afirmar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Al igual que como hacen ustedes en los incisos de medio social o medio natural, cuando les dicen escribe B si la respuesta es verdadera y F si la respuesta es falsa. Al igual que eso, tenemos que hacer nosotros aquí en las proposiciones. Con una letra B, vamos a afirmar que la proposición es verdadera, mientras que con una letra F, vamos a afirmar que es falsa. Entonces, en el primer enunciado, en la primera proposición, ¿qué diríamos? ¿La proposición P es verdadera o es falsa? Falsa. Es falsa, muy bien. La segunda proposición de Nayeli no es zurda, ¿es verdadera o es falsa? Es falsa. Es falsa, ¿sí? La tercera proposición, el teacher Javier es un mal maestro, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa. Bien, así me gusta. Obviamente, falso. En la proposición S, esta clase es de lenguaje, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa, muy bien. En la última proposición, los de sexto primaria, aquí se me olvidó poner también. Miren, hoy ando comiéndome las palabras. De sexto primaria son excelentes, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera, muy bien. Entonces, la única forma que tenemos nosotros para expresar si una proposición es verdadera o falsa es viendo nuestra realidad, ¿verdad? Tenemos que ver nuestro entorno, nuestra realidad, y así es como nosotros vamos a poder decir si una proposición es verdadera o es falsa. Es como que si yo les dijera ahorita, hoy es un día soleado, ¿verdadero o falso? Verdadero por acá en mi Verdadero. casa, teacher. Exactamente. Pero imagínense que hoy, que esa misma proposición se podría volver falsa si estuviéramos en un día lluvioso, por ejemplo. O sea, hoy la proposición, hoy es un día soleado, es verdadera. Pero si mañana amanece lloviendo, esa proposición sería falsa. ¿Sí? Falsa. Porque va a depender, como les digo, de nuestro entorno para saber si la proposición es verdadera o es falsa, ¿sí? Entonces, niños, a este tipo de proposiciones que nosotros estamos viendo en este momento les vamos a llamar proposiciones simples. ¿Por qué? Porque las proposiciones simples solo se componen de un enunciado, ¿sí? Solo copiemos ahí. Mati, ¿cuál era tu pregunta? Nada, no sé si tiene sentido esta pregunta, pero cuando estaba pensando en escribir no le encontraba sentido que tenía esto que ver con las matemáticas. Ay, vas a ver. Es que primero tenemos que ver qué es una proposición y ya después empezamos con los conectivos lógicos. Ahí ya cuando vemos los conectivos lógicos es cuando el tema de las proposiciones se va a ir complicando, ahí van a ver. Pero no es difícil, como les digo, lo único que tenemos que hacer es aprendernos los valores de verdad que están en las tablas de verdad. Esas tablas de verdad yo se las voy a ir dando, pero va a ser hasta que hayamos visto lo que son las proposiciones compuestas. Ahorita solo estamos viendo proposiciones simples. Tranquilos, ahí van a ver. Poco a poco vamos a ir avanzando con el tema. Entonces, acá dice, las proposiciones vistas anteriormente son proposiciones simples. Son proposiciones simples, ya que se componen de únicamente un enunciado. ¿Sí?
Entonces, niños, estas proposiciones que vimos anteriormente son simples porque solo tienen un enunciado, o sea, solo estamos haciendo una afirmación en la misma proposición, ¿sí? Ya me avisan cuando hayan terminado de copiar todo esto, por favor. Teacher, yo lo había terminado, pero se me olvidó que estaba copiando el lápiz, ahora lo borré y lo tengo, y ahorita lo estoy copiando con un lapicero. Está bien, Mati, no hay problema. Muy bien. Ya, teacher. Vean, pues, como les digo, lo que quiero que quede claro es que las proposiciones son oraciones. Así de simple. Las proposiciones son oraciones que pueden tomar un valor verdadero o un valor falso. Simple y sencillamente. Entender que es una proposición es de lo más fácil del mundo. Por eso les digo, porque simple y sencillamente es una oración que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Así como las oraciones que ustedes hicieron acá, que la mayoría eran falsas, únicamente una nos quedó verdadera, ¿sí? Nosotros le damos el valor, como les digo, dependiendo de nuestro entorno, ¿sí? De nuestra realidad. Le damos su valor de verdad. Ahora, las proposiciones también se pueden negar, ¿sabían ustedes? Entonces, tenemos lo que sería la negación de las proposiciones. La negación, simple y sencillamente, niños, la negación es lo contrario la proposición original, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá. La negación de proposiciones es lo contrario, es representar, perdón, o afirmar. Me estoy comiendo las palabras hoy. Es afirmar lo contrario a la afirmación o a la proposición mejor. Original. ¿Sí? Entonces, en la negación, niños, lo único que vamos a hacer nosotros es afirmar lo contrario a la proposición original. El signo de negación puede ser el signo menos, ¿sí? También puede ser, vamos a ver si encuentro el signo por acá. No sé, la verdad no he visto si Word tendrá ese símbolo. Creo que sí, teacher. O lo puedo hacer con una línea. Vamos a ver, ahorita les digo. Yo voy a bajar la mano porque ni tengo preguntas. He visto ese símbolo alguna vez, me recuerdo, pero no sé si es. Sí, teacher, busque, está como más abajo, ya lo vi, yo lo vi en anteayer. Bueno, no lo encuentro, pero igual ahorita en este momento podemos usar el signo menos como negación, ya que para la negación se pueden usar varios signos. Como les digo, se puede usar este signo de negación, se puede usar también el signo como, ¿han visto el palito que trae arriba la ñ, la letra ñ? ¿Todos han visto ese palito que trae? La cosa de la ñ. Ajá. Pues teacher, esa como ñ, esa como ñ pestañita rarita. que trae la ñ. ¿Han visto Ajá, esa. Esa sí la he visto antes. Ajá. Y yo me he preguntado qué es. Va, entonces, Fer, esa pestañita que trae la ñ también se puede utilizar como signo de negación en una proposición. Pero en este caso vamos a utilizar el signo menos. Se los digo porque en su libro utilizan esa como pestañita. Entonces, para que ustedes sepan que tanto el signo menos como la pestañita esa que va a aparecer en su libro se puede utilizar como signo de negación de proposiciones. Entonces, para yo poder negar una proposición, lo único que tengo que hacer es agregar el signo de negación adelante de la letra que representa la proposición y luego afirmar todo lo contrario a lo que afirmaba la proposición original. Por ejemplo, si la proposición P decía, el teacher Javier no es maestro, la negación de la proposición P sería afirmar lo contrario. Entonces, si la proposición P decía, el teacher Javier no es maestro, la negación, ¿qué diría? ¿Cuál sería la negación? El Javier es maestro. Ah, el teacher Javier sí es maestro. Cuando hablamos de la negación de una proposición, niños, simple y sencillamente vamos a escribir lo contrario a lo que decía la proposición original. Si la proposición original decía el teacher Javier no es maestro,
la negación sería el teacher Javier sí es maestro, porque estamos diciendo todo lo contrario a lo que decía la proposición P, ¿sí? Si yo quisiera negar ahora la proposición Q decía Nayeli no es zurda. Entonces, si dijéramos lo contrario, ¿qué tendríamos que colocar? Nayeli sí es zurda. Nayeli sí es zurda. Muy bien. ¿Se dan cuenta qué fácil es negar una proposición? Solo tenemos que decir lo contrario a lo que decía la proposición original. La proposición R decía el teacher Javier es un mal maestro, pero si negamos esa proposición, ¿cómo nos quedaría lo contrario? ¿Cómo nos quedaría lo contrario en esa proposición? El teacher Javier es buen maestro. Muy bien, Mati. El teacher Javier es buen maestro. Copiamos todas las negaciones. Sí, es que es para que vean que para negar una proposición lo único que hay que hacer es afirmar lo contrario a la proposición anterior. La proposición S decía esta clase es de lenguaje. Entonces, si negamos la proposición S, ¿qué tendríamos que decir? Esta clase no es de lenguaje. Sí es de lenguaje. No, esta clase Es de No matemáticas. es de lenguaje. no es de lenguaje. Ah, Ajá. Esta clase no es de lenguaje. ¿Sí? Porque como les digo, solo tenemos que negar lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, si la proposición original era negativa, la pasamos a positiva. Y si la proposición original era negativa, perdón, si es positiva, la pasamos a negativa cuando la neguemos. Si se dan cuenta, aquí era negativo porque decían no. Aquí también era negativo porque decían no. Y aquí era negativo porque decían mal. Pero nosotros al negar la proposición la volvimos positiva. Sí, sí, y cambiamos mal por buen. Pero en la S era positiva porque dice esta clase es de lenguaje. Entonces la forma de negarla sería volviéndola negativa. Esta clase no es de lenguaje. Diciendo prácticamente lo contrario a lo que decíamos originalmente. Y la última proposición, que decía la proposición T, los alumnos de sexto primaria son excelentes, ¿cuál sería la negación de la proposición T? Los estudiantes de antes de sexto no son- primaria son excelentes. son mal estudiantes. Podríamos poner son malos estudiantes, ajá, o podríamos poner que no son excelentes, sencillamente. Sí, es cierto, teacher. ¿Sí? No son excelentes. Por supuesto que esa proposición es falsa, ¿verdad? Pero solo es para que vean el ejemplo de la negación. ¿Sí? Entonces, otra cosa que sucede con la negación de proposiciones, niños, es que cuando yo niego una proposición, su valor de verdad va a cambiar totalmente. Por ejemplo, si la proposición P originalmente, ¿qué valor de verdad tenía? ¿Qué era? ¿Falsa o verdadera? La primera Falsa. proposición. Era falsa. Entonces su valor de verdad cuando la neguemos va a cambiar. Ahora que la negamos, su valor de verdad va a ser Verdadero. verdadero. ¿Sí? La proposición Q era falsa. Pero ahora que la negamos va a ser verdadera. ¿Sí? La Teacher, R. entonces, ¿Sí? disculpe, entonces va a ser como que como si con las F se van a cambiar en la V y la V que está abajo se va a convertir en F. Exactamente. El valor de verdad, cuando nosotros negamos una proposición, cambia el valor de verdad. ¿Sí? Entonces, todas las que eran falsas se van a volver verdaderas y las que eran verdaderas se van a volver falsas. ¿Sí? Siempre que nosotros neguemos una proposición, le cambiamos totalmente su valor de verdad. Si antes era falsa, ahora es verdadera. Si antes era verdadera, ahora que la negamos va a ser falsa. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, niños, con la negación?